Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de inmunología. En esta oportunidad vamos a revisar los conceptos básicos que nos permitirán comprender los procesos del sistema inmune. El primer concepto que vamos a analizar es el concepto de patógeno o agente patógeno. Entonces, los organismos que causan la enfermedad se llaman agentes patógenos y el proceso mediante el cual inducen enfermedad en el huésped se denomina patogenia. Como vemos en este video, aquí estamos viendo una serie de bacterias que están intentando colonizar un tejido. Vemos cómo ellas tienen la capacidad de moverse y unirse entre ellas y adherirse a los tejidos, específicamente a las barreras naturales, que es lo primero que ellas encuentran en nuestro cuerpo, o sea, a los epitelios. Los agentes patógenos en el ser humano pueden agruparse en 4 categorías con base en las características compartidas. Esas 4 características son virus, hongos, parásitos y bacterias. Comencemos entonces analizando los virus. Siempre serán microorganismos que infectan a la célula al interior de las células. Entonces son considerados patógenos intracelulares. Su mecanismo de infección se basa en adherirse a la célula, incorporarse dentro de la célula y aprovecharse del material genético y el material molecular que existe dentro de las células. Veamos ahora los microorganismos tipo hongos. Los hongos son eucariotas, están emparentados con nosotros y su característica es que son patógenos extracelulares obligados, o sea, no utilizan mecanismos intracelulares, sino que por el contrario se unen a los tejidos y tratan de infectarlos de manera multicelular como ellos propiamente son. Aquí vemos una imagen de una infección respiratoria por Aspergillus y vemos cómo esos hongos que llegan hasta el alvéolo se tratan de adaptar y anclarse a los tejidos humanos. Analicemos ahora entonces las bacterias. Las bacterias son procariotas que pueden hacer infecciones tanto intra como extracelular. Observamos en esta imagen un típico caso de infección de la superficie dentaria. En el caso tal, vemos cómo las bacterias se adhieren a las superficies y se atraen entre ellas, formando un grupo o un conjunto celular llamado biopelícula. Las bacterias, vuelvo y les repito, son procariotas y tienen unas condiciones muy características por sus mecanismos de infección. Por último, analicemos los parásitos. Los parásitos son eucariotas. Son un grupo muy variado de microorganismos que tienen una gran variedad, como vemos en esta tabla, en la cual los clasificamos en protozoos o conocidos como parásitos unicelulares, que algunos tienen la capacidad de infectar de forma intracelular a los humanos o de forma extracelular. Y los metazoarios, que son muy grandes, son casi como vemos en la imagen, una especie como de lombrices, y se pueden clasificar en nemátodos, tremátodos, céstodos, etc. Y este grupo de microorganismos son extracelulares obligatorios, son tan grandes que no pueden entrar dentro de una célula. Pasemos ahora a analizar los conceptos básicos sobre el sistema inmune. Entonces el sistema inmune se compone de 3 elementos. El primero se denominan barreras naturales, el segundo se denomina la inmunidad innata y el tercero la inmunidad adquirida. Cuando hablamos de barreras naturales o barreras anatómicas para la infección, estamos hablando de un grupo de epitelios en los cuales nos genera unas barreras físicas para la infección. Estas barreras físicas tienen que ver con las cantidades de células y la unión de esas células y las características epiteliales que ya vamos a analizar. Y lo segundo, las barreras químicas de la infección, que son secreciones propias de esas
de esos epitelios o la presencia de algunos microorganismos que viven allí en simbiosis para impedir el crecimiento microbiano. Entonces, cuando hablamos que los epitelios son barreras físicas, esto se basa en unas propiedades clásicas de los epitelios. La primera propiedad es que las células están muy unidas entre ellas, entonces eso hace que los microorganismos no penetren fácilmente a través de esas células. La segunda, los epitelios se mantienen en constante recambio porque tienen alta mitosis, entonces ese recambio permite arrastrar los microorganismos que las intentan colonizar. Tercero, los epitelios tienen modificaciones apicales, llamémoslos cilios, llamémoslos proteínas como son la queratina, etcétera, y esas proyecciones apicales también barren a esos microorganismos. Tercero, los epitelios son avasculares, o sea, no son irrigados, lo cual frena y hace una barrera que impide la llegada de los microorganismos a los tejidos conectivos. Cuarto, los epitelios son altamente inervados, lo cual permite que se detecte alguna lesión de esas superficies. Y por último, los epitelios se asientan sobre una membrana basal, que es una red de proteínas, secretadas tanto por las células epiteliales como por los tejidos conectivos circundantes, que desencadenan una última barrera y un cimiento para no permitir la entrada de microorganismos a los tejidos. Aquí vamos a ver un poco esos conceptos para que entendamos allá ya con este contexto más profundo, y es que las barreras naturales tienen entonces una barrera mecánica, ya les expliqué, piel y mucosas, unas barreras físicas que son el estornudo, el movimiento de los cilios, la micción y el parpadeo en los ojos, el peristaltismo a nivel intestinal y el vómito, que es una secreción inducida por el sistema neuronal. En barreras químicas están sustancias ácidas producidas por las mucosas, como es el ácido clorhídrico estomacal, las secreciones serosas, que es el cerumen que producen algunas glándulas, y las barreras o las sustancias serosas con S, que son secreciones muy parecidas al sudor. Y por último aparecen las barreras biológicas, que son los microorganismos que conviven con nosotros, en los cuales existe el mutualismo, que es en el cual ambos individuos se aprovechan entre ellos y viven juntos, como son los microorganismos intestinales, y el comensalismo, en el cual solamente uno se ve beneficiado, como son los microorganismos que viven en la piel, que se comen la descamación de la piel. Eso es más o menos los 4 elementos aportados por las barreras naturales. Aquí muestro en esta imagen las características más importantes de esas barreras. Encontramos la piel, las glándulas lagrimales, las secreciones de boca, lo que son las secreciones glandulares salivales, las glándulas salivares, las vías respiratorias, como son la mucosa respiratoria y los cilios, que están a nivel pulmonar y a nivel de la tráquea, el revestimiento epitelial del esófago, por ejemplo, y las secreciones del conducto alimenticio, el estómago como secreción de ácido clorhídrico, las glándulas mamarias que producen proteínas que inhiben el sobrecrecimiento de microorganismos alrededor del pezón cuando la mamá le está dando leche materna. El intestino secreta algunas proteínas que frenan el crecimiento bacterial, el intestino grueso y el intestino delgado. A nivel del tracto urogenital, ese recambio y ese urotelio y los microorganismos que lo acompañan. Ahora bien, cuando hablamos ya de sistema inmune como ya elemento celular y humoral, vamos a ver que la inmunidad se divide en dos tipos, innata y adquirida, y a su vez estas dos inmunidades se clasifican en una respuesta humoral mediada por una proteína del plasma
un grupo de proteínas que se llaman el complemento y una respuesta celular mediada por lo que denominamos los leucocitos. A su vez, la inmunidad adquirida también tiene una respuesta humoral, o sea, mediada por una proteína, que en este caso son los anticuerpos o inmunoglobulinas o gamma globulinas, como ya hemos hablado en videos anteriores, y la respuesta celular, que está mediada por un grupo de células conocidas como los linfocitos. Entonces, esto lo vamos a ahondar pues más adelante, pero quiero que entiendan que son dos respuestas, innata y adquirida, que a su vez se subdividen en dos formas: humoral, mediada por una proteína, y celular, por unas células. Las características más importantes de la inmunidad entonces es: la inmunidad innata es la primera que aparece en minutos u horas, o sea, siempre va a estar presente, está patrullando alrededor de esas barreras naturales, tiene una especificidad, o sea, quiere decir que no reconoce muy específicamente o muy directamente a los patógenos, tiene una especificidad limitada y fija, tiene una respuesta a la infección que siempre es repetitiva, o sea, no tiene una memoria, no tiene memoria, y los componentes más importantes de esta inmunidad innata se incluyen dentro de las barreras naturales y lo que llamamos fagocitos, etcétera. Eso lo vamos a ver después. Y la inmunidad adaptativa se da más o menos días después de una primera infección, lo que llamamos más o menos una presentación de los procesos antigénicos. Su respuesta, su especificidad es muy diversa, tiene alta especificidad, se adapta a esos contornos, a esos contextos, se adapta al transcurso de la infección y al transcurso de la respuesta inmunológica, y la respuesta a la infección cada vez es más rápida mientras más la llaman, y es más eficaz mientras más es expuesta a los patógenos. Los principales componentes de la inmunidad adaptativa pues son los linfocitos T, los linfocitos B y los anticuerpos. Esto lo vamos a ir profundizando pues más adelante. Aquí vemos en esta imagen cómo en una primera infección con un patógeno se da ese primer pico que se denomina la respuesta innata, y vemos que mucho tiempo después la respuesta innata permanece igual, o sea, su meseta es igual y se mantiene invariante en el tiempo. Más o menos después de una primera infección, 7 días después, aparece esa inmunidad adaptativa que se ve en azul, un poco más oscuro. Vemos que ella incrementa, y cuando vuelvo a estar expuesto a ese agente infeccioso o a esa lesión, responde inmediatamente paralelo con la inmunidad innata y crece y se adapta cada vez más a esa respuesta. Tengo que hacer una aclaración: la inmunidad adquirida o adaptativa nunca reemplaza a la innata, lo que hace es que la refuerza y la coordina. Miremos ahora el concepto de antígeno. Entonces, un antígeno es una molécula, una biomolécula, que es reconocida por el sistema inmunológico. Los antígenos pueden desencadenar la activación de la respuesta inmunológica. Entonces, son la forma de reconocimiento de que una célula o un elemento está bien o está mal. Si ese antígeno es una molécula que se reconoce como un elemento agresor, automáticamente desencadena una respuesta inmunológica. Los antígenos pueden ser proteínas, mucopolisacáridos, glicoproteínas, lipoproteínas o glicolípidos. Esos antígenos pueden ser provenientes del patógeno o de la lesión celular o de los cambios que se den por el entorno agresivo frente al cuerpo y a los tejidos. Cuando los antígenos son de microorganismos, provienen de un agente infeccioso o un patógeno.
Entonces podemos decir que los elementos que están en la membrana del patógeno o las envolturas se consideran antígenos de superficie. Cuando el microorganismo libera sustancias al medio, sustancias que producen por adaptación a la infección o porque responden de manera a esa agresión que le pueden hacer o intentan ser más virulentos o agresivos, entonces aparecen lo que denominamos superantígenos o toxinas. Pero también se pueden liberar productos metabólicos propios de la célula, de su naturaleza intrínseca de lo que es el microorganismo, a los cuales también se le denominan antígenos simplemente. Dentro del antígeno, el antígeno es una molécula grande, existen unos fragmentos pequeños que se denominan epítopes antigénicos. Entonces, la definición del epítope antigénico o determinante antigénico es que es una porción del antígeno que se une, a la cual se pueden unir o es reconocido por algún elemento dentro del sistema inmune. Me hago explicar con esta imagen. Vemos que toda esta estructura es un antígeno y de ese antígeno hay unos pequeños fragmentos que son reconocidos por diferentes elementos del sistema inmune. A eso lo denominamos epítopes antigénicos. Bien, con eso hemos terminado esta primera parte de los conceptos básicos del sistema inmune. Espero hayan comprendido los conceptos de patógeno, inmunidad innata adquirida y epítopes antigénicos y antígenos. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.